La emancipación del siglo XIX significó poco para los habitantes originarios y para los descendientes de los esclavos africanos en el continente americano. Ambos grupos, que representaban la mayoría de la población del Nuevo Mundo, quedaron al margen de los nuevos estados que surgieron tras la independencia. Las identidades nacionales en estos estados independientes parten desde los héroes libertadores. El pasado amerindio no encuentra generalmente acomodo en las narrativas patrióticas, y en los monumentos difícilmente recuerdan a héroes negros o indígenas. Históricamente, tras estos movimientos, la sociedad reconoce a dos grandes grupos culturales: los criollos europeos, grupo en donde recayó el nuevo orden y poder, y los mestizos, término en el que se engloba todo aquel que no cumple con la blanquitud suficiente para entrar en el primero. Es gracias al término mestizo que en la historia no hay cabida para identidades indígenas o negras. Buen día, mi nombre es Eric Cepeda, y el día de hoy estaré compartiendo con ustedes un recorrido de la historia e identidad afromexicana, comentando su marginación y sus problemas identitarios. Cuento con el honor de poder compartirles las palabras de Luis Ángel Osegueda, afromexicano por parte de su familia materna, quien nos comparte sus experiencias y opiniones. Comenzamos este recorrido con la pregunta: ¿qué es para ti ser afrodescendiente? Para mí ser afrodescendiente significa pues ser, tener una vinculación ancestral con una población que fue incluso llamada como no humana por muchos siglos, y que fue esclavizada y que fue forzada a trabajar de manera pues esclavizante guión gratuita, ¿no? Por muchos años en la historia de México y de América Latina, ¿no? Una población que fue extraída de un lugar de manera violenta, que fue reinstalada en otro de manera forzada, y que en ese nuevo lugar creó otras formas de ser, de estar, de identificarse, de convivir, de coexistir, de entender las vaguedades de un sistema colonial eh, excluyente y jerarquizante, que clasificaba a las personas por su color de piel, y que en medio de eso supo cómo sortearse, ¿no? Una población afrodescendiente que en algunos contextos, incluso en contextos mexicanos, fue palenquera, ¿no? Que fue una población que huyó de los lugares en los que trabajaba de manera forzada, y que se instaló en nuevos lugares pues de remoto acceso, donde pudo vivir libremente. Incluso en México pasó. A mí me parece que la experiencia de Yanga en Veracruz es así. Y en otros contextos en América Latina es evidente que y sigue habiendo muchas comunidades que se identifican como palenqueras, ¿no? Ni siquiera como afrodescendientes, sino como palenqueras. Ser afrodescendiente es pues entender, por ejemplo, en su momento, que daba ventajas dentro de la jerarquía colonial hacerse pasar por indígenas o casarse con indígenas, para de esa forma pues tener entre comillas los tratos diferenciados que mejoraban de acuerdo con la jerarquía social ridícula colonial de América Latina, ¿no? Que en particular pues tuvo sus especificidades con la Nueva España, y no es como comparable a lo que sucedía en las colonias del norte, en Estados Unidos, que más bien eran colonias sumamente no solo jerarquizantes, sino separatistas, ¿no? Y en el caso de México se fueron dando como esas mezclas en general de América Latina, con poblaciones indígenas, con poblaciones mestizas, y eso es ser afrodescendiente, ¿no? Una población que fue sorteándose y adaptándose a las circunstancias para
vivir, existir y resistir desde aquellos momentos en que era esclavizada y forzada, ¿no? Una población afrodescendiente que encontró en la música, en la danza, formas de protesta en su momento que le permitieron pues manifestarse como una población que buscaba dejar de ser esclavizada y que de esa forma lo protestaba. Eso es ser afrodescendiente, es tener unos ancestros de origen africano que han existido y resistido en un lugar al que vinieron a ser esclavizados, ¿no? Y que en esa existencia y resistencia han resignificado en la vida misma. La primera marginación que abordaremos es la consideración histórica y estadística. Como mencionaba, los sentidos nacionalistas recalcan aquellos personajes caucásicos europeos, o en su defecto, mestizos, reduciendo así a una categoría un sinfín de posibles mezclas y ascendencias raciales africanas, asiáticas e indígenas, por lo que no existe una voz propia a la ascendencia africana. Esta falla en categorización provoca una marginación en representación estadística por décadas, siendo a partir de la década de 1950 cuando se retoma la investigación social y cultural de los afrolatinoamericanos. Como nos menciona Peter Wade en su estudio Población Negra y la cuestión identitaria en América Latina, los censos nacionales en toda la región comenzaron a censar las poblaciones indígenas y afrodescendientes en la década de 1990, como parte del giro hacia el multiculturalismo. De hecho, fue hasta el Censo de Población 2020 que México incluyó y reconoció a los pueblos y comunidades afromexicanas como una categoría identitaria. Esta falta estadística ha provocado una invisibilidad en el estudio de la situación y necesidades de esta población. En México, la población afrodescendiente pues fue negada por el Estado, fue invisibilizada por 2 siglos, desde el momento en que México es declarado independiente y todo ese rollo en 1821, pues ni siquiera en los censos a partir de ese momento aparece la población afrodescendiente, se empieza a crear el mito de del mestizaje, de una combinación entre indígenas y españoles, y se deja de lado a la población afrodescendiente y a otras muchas poblaciones que también existían y han existido, pero en particular la población afrodescendiente, que cuando pasa el periodo colonial o el último censo todavía en el periodo colonial en México, evidentemente la población mayoritaria era población indígena, incluso las lenguas mayoritarias todavía ni siquiera era el castellano, eran el conjunto de lenguas indígenas que existían en 1821. Pero en segundo lugar estaban prácticamente en igualdad de proporciones la población de origen europeo y la población de origen africano en el último censo del periodo colonial novohispano, y después ya no se contabiliza, ¿no? Y pasan siglos sin hablarse de la población negra de México o afrodescendiente, porque pues ser afrodescendiente no solamente está ligado con el color de piel, sino, como decía hace un momento, con la ancestralidad, con la vinculación histórica. Y bueno, ¿no? Por primera vez tienen estadísticas hasta 2015, ¿no? O sea, 2015 es el primer momento en la época independiente de México que se tienen estadísticas, todavía no con mucha claridad, y más bien es hasta 2020, en el censo de 2020, que se tiene que el 2% de la población de México es afrodescendiente, se reconoce como tal, y que si bien tiene como comunidades bien conformadas, con reivindicaciones formadas y tomadas en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, pues existe mucha población afrodescendiente distribuida en la Ciudad de México, en el Estado de México, en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, en Monterrey, y por supuesto muchas poblaciones también
que han migrado, por eso hablar de la diáspora africana, que han migrado de Centroamérica, muchas poblaciones negras, y que ya se han instalado de forma definitiva en México y que ya han tenido hijos nacidos en México y que forman parte ahora de la población afrodescendiente de México. Esta falta de consideración histórica y estadística han traído consigo una problemática identitaria. El mestizaje y la adopción del término mestizo trae consigo una homogeneidad entre los ciudadanos. El ciudadano, entendido bajo el modelo de República francés, implica un sentido de universalidad, igualdad de derechos y cualidades legales sin importar etnia, raza, género, etc. Que si bien, en principio, y como meta de un nuevo Estado independiente es algo aplaudible, provocó el desdibuje del reconocimiento de las particularidades culturales y raciales existentes en la población. Al no identificarse y educarse estas particularidades, llegamos a un siglo XX en donde las personas afrodescendientes no tienen en su imaginario ni siquiera la posibilidad de sus propios orígenes raciales, ya que su entendimiento cultural no va más allá de lo mestizo. Pero bueno, como retomando, en México entonces se niega la población afrodescendiente, nunca se habla de ella en la educación, para nada, y entonces, pues mi propio caso es un ejemplo de ello, de cómo yo en la escuela nunca entendí quién era mi mamá y quién era yo y quién era mi hermano y quién era mi hermana, porque no se habla de la población afrodescendiente en México, ¿no? Y pues eso genera un proceso de invisibilización, de asimilación cultural, ¿no? De como no en la escuela, desde pequeños, no se nos habla de la raíz afrodescendiente en México, pues simplemente nos asimilamos como parte de toda una sociedad en general y perdemos nuestras particularidades porque no se habla de nuestra identidad, de nuestra historia. Y eso pues ha generado una diferencia de México con otros países de América Latina donde evidentemente existen desigualdades, marginación, pero la de la población afromexicana empieza desde la propia negación, ¿no? O sea, el propio Estado por muchos años negó la existencia de población afrodescendiente o negó la posibilidad de que esa población pudiera verse, ¿no? en la historia, pudiera pues ser parte de la narrativa, pudiera ser parte de la normalidad de la vida cotidiana en México, y más bien siempre fue pensada la población afrodescendiente en México como una población que no es parte de México, ¿no? El otro tipo de marginación que se destaca es la discriminación racial. En este punto se remarca el impacto de patrones históricos altamente arraigados, que hoy en día posiciona a gran parte de la población afromexicana en situaciones de pobreza, en dificultad de accesos educativos y en condiciones de migración hacia el norte global. Se identifica también la existencia de un racismo estructural fuertemente ligado a tonalidades de piel. Son aún visibles estructuras de clase económicas y educativas que guardan correlación con colores de piel, en donde las élites y los privilegios se mantienen en la blanquitud. Por supuesto que existe una marginación y desigualdades hacia las poblaciones afrodescendientes en América Latina. Evidentemente que el color de piel es uno de los factores que más remarcan, ¿no? Las discriminaciones, las desigualdades, la racialización, pero no pasa pues solamente por ello, sino por una conciencia, una identidad que implica también resistencia y visibilización. A pesar de que ya no está negada estadísticamente, pues sigue estando invisibilizada en las políticas públicas, sigue estando excluida de los procesos educativos, digamos, desde cómo se cuenta la historia. Sigue teniendo resultados económicos más bien
pues desiguales frente al resto de la población, con resultados económicos más parecidos al de las poblaciones indígenas, ¿no? Como si identificamos que alrededor del 46-47% de la población en México vive en pobreza, y cuando esos datos se revisan con poblaciones indígenas llega hasta el 72%. Y en algo muy similar ha de estar la población afrodescendiente, que no se ha medido, ¿no? Pero que en algo muy similar ha de estar, o incluso todavía más remarcado en el caso de México. Y que eso pues también se cruza con desigualdades de género, con desigualdades de orientación sexual, que evidentemente van no siendo una suma, porque no se trata de verlo ahí, sino de forma interseccional, ¿no? Que afecta de manera diferenciada a las mujeres afromexicanas, a las personas de la diversidad sexual afromexicanas, etcétera, ¿no? Esta marginación llega a un punto tal en donde se llega incluso a cuestionar la mexicanidad de personas afrodescendientes por el simple hecho de no encajar con el entendido colectivo de un mexicano promedio. Pero, ¿qué se puede hacer al respecto? Para Luis y un servidor, una primera respuesta está en la visibilidad y la representación cultural y política. Con lo que yo propondría para reducir la discriminación y reivindicar el ser afrolatino, en particular en el caso de México afromexicano, pues es que las poblaciones afrodescendientes en México en particular, luego hablo de América Latina, sean reflejadas en las narrativas primero oficiales, pero también en el cine, en la literatura. Hablo en particular de México, que sean visibilizadas en la televisión, con sus propias historias, y que empiece a verse como normal, porque todavía no se ve como normal, que en México hay poblaciones afrodescendientes y que la población afrodescendiente es parte del conjunto de las poblaciones de México. Hoy pues es normal, ¿no? Todavía muy discriminadas y muy excluidas, pero es normal hablar de las poblaciones indígenas en México. Todavía no es normal hablar de las poblaciones afromexicanas. Todavía es un tema poco visibilizado, poco señalado, poco representado desde la cultura, ¿no? O sea, me parece que la representación desde las expresiones artísticas culturales es fundamental, y eso junto con la representación política, evidentemente, ¿no? No basta con la representación artística, cultural, que sí va a dar, bueno, mira, sí hay poblaciones afromexicanas, pero la representación política también va a permitir que en los procesos de generación de políticas públicas, en las legislaciones, en las discusiones de las problemáticas, pues estén las personas afrodescendientes que han sido racializadas en México, ¿no? Que han sido excluidas, que han sido negadas, que no han sido parte de los procesos de toma de decisiones públicas, y que pues es fundamental la representación política para que entonces cambien también las realidades económicas, sociales, institucionales. Y en general en América Latina, pues creo que hay que ver cada caso de forma distinta, ¿no? No tengo un contexto específico de todos los casos, pero evidentemente la representación política todavía es minoritaria en América Latina para las poblaciones afrodescendientes, y eso pues va a seguir remarcando desigualdades y remarcando la poca generación de políticas públicas contextual y étnicamente aplicables de forma diferenciada, ¿no? Si bien esta no es una solución inmediata a la problemática de marginación, identidad, pobreza y discriminación racial aquí abordadas, la representación en espacios culturales y entornos políticos traerán consigo un efecto dominó que localizaría nuevamente en el mapa a estas poblaciones por décadas ignoradas. Para poderse resolver un problema, primero es indispensable poder identificarlo. Para poder identificarlo, es necesario poder verlo. Para poder verlo, tiene que dejar de ser invisible. Muchas gracias por su atención.